les comentaba, ¿qué me quedé? Ya no supe en qué me quedé porque ya tenía una hora hablando cuando me di cuenta. Estaba iniciando con la respuesta inmune. Iba empezando con esta. Otra. No, más atrás yo creo. Bueno, pues Estaba vuelvo, hablando vuelvo a sobre los decirle. linfocitos que eran 10.000 y se replicaban hasta 1.000.000, algo así. Ya había explicado esta diapositiva. Bueno, llegan a nuestro organismo por la vía aérea, ya explicamos todo, que llegan los neumocitos, todo este rollo. Llegan las vías aéreas superiores, cuando hay una viremia leve a moderada, por lo general cursa asintomático y pues no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay una viremia moderada a grave? Pasa a las vías aéreas inferiores, al tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal, no sé si han visto que hay gente que les dice que solo tuvieron diarrea. Bueno, eso tiene una explicación. De hecho, los niños casi siempre se manifiestan con cuadros diarreicos porque los niños tienen más receptores de la enzima angiotensina convertidora en intestino y los adultos, hombres en general, tienen más en todo el sistema y por eso podría explicarse porque hay una mayor mortalidad en el sexo masculino. No es que tengan una maldición y estén pagando el machismo de siglos y décadas, ¿no? Sino que tiene su explicación científica. Y pues ya que llega la viremia moderada, puede tener varios caminos. Puede haber una replicación que inicia en los neumocitos, que posteriormente se va, pues el endotelio está en todos los vasos, está en todos los sistemas, cerebral, cardíaco, etcétera. Replicarse en los órganos, tiene una respuesta inmune severa y nos puede llevar a un choque séptico, una falla multiorgánica y producir una coagulación intravascular diseminada. O bien la misma coagulación intravascular producir la falla multiorgánica y llevarnos estos dos caminos hacia la muerte. Sí, el otro es que pues ya vimos que es la activación de células T, hay igual una disfunción inmunitaria y se produce la tormenta de citocinas que nos lleva a un síndrome de estrés respiratorio, que ahorita vamos a hablar un poco de eso porque es un síndrome de estrés respiratorio diferente al que nosotros estamos acostumbrados como el de influenza o cuando es por cardiopatías o algo así, o sea, es totalmente distinto a nivel histológico y tendría su explicación de por qué se debe manejar la ventilación mecánica y los líquidos en el paciente totalmente diferente. Eso no lo puse en diapositivas, se los voy a explicar porque pues yo sé que ustedes no van a estar manejando el ventilador, pero sí es importante que tengan una idea. Y pues cuando hay una desregulación del eje angiotensina-aldosterona, hay mayor permeabilidad vascular que produce un edema pulmonar y esto produce el síndrome de estrés respiratorio. Todo esto puede pasar al mismo tiempo, o sea, se los explico como caminos distintos, pero finalmente todo esto puede pasar al mismo tiempo y el desenlace en la muerte pues es un porcentaje considerable. Yo creo que si hiciéramos una estadística de mortalidad en nuestro hospital fuera mucho más alta. Aquí tubo significa muerte y en otros hospitales en el que yo estuve en Hermosillo, mucho personal se ha enfermado, pero muchos han salido. Yo creo que un 50% los han sacado del tubo. Entonces algo está fallando en nuestro hospital que no ha habido una evolución positiva. Si les quedó más o menos claro, traté de hacérselos como lo más simplificado que pude, ¿no? Entonces vemos que hay pacientes asintomáticos, leves, moderados, graves y los críticos. Afortunadamente los asintomáticos es un porcentaje pues bueno, un 30%. El leve moderado es como la mitad, graves es un porcentaje muy bajo y crítico, que son casi muerte, es una población pues muy baja, afortunadamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todos son contagiosos en algún momento y todos, absolutamente todos, cursan con una fase asintomática y podemos ver que la contagiosidad en la fase asintomática todos la producen. Entonces ese es el problema de salir a la calle y decir, oye, pues yo estoy bien, me siento bien, pues porque te pueden estar contagiando. Y tú ser una población vulnerable y agarrar carga viral de tu compa que fue a pistear contigo, luego llegas al hospital, agarras un tantito más de carga viral y pues hay una replicación exagerada y esto te puede llevar a ser complicable aún no teniendo factores de riesgo. Y podemos ver que los graves y los críticos son contagiosos durante toda la enfermedad prácticamente. La fase asintomática más o menos dura de 5 a 6 días en un promedio, días más, días menos,
y más o menos vemos si alguien va a generar inmunidad, va a generar una enfermedad moderada o una enfermedad grave que requiera ventilación mecánica o manejo en terapia intensiva sin ventilación a la segunda semana. Entre los 12 y 14 días más o menos es cuando vamos a ver qué tal mal nos puede ir. Entonces esto genera, no me voy a meter mucho en eso, pero genera un proceso de depresión, de estrés, que el mismo estrés genera más citocinas y esto puede ser complicación. Y se ha visto muchas secuelas psiquiátricas en los pacientes que han estado positivos, puesto que no sabes cómo te va a ir, ¿no? Entonces es algo, una incertidumbre, es algo espantoso para nuestra mente. Pero ¿qué pasa específicamente? Hay mucho que hablar de los adultos, de pediatría no está tan estudiado porque hay muchísima menos incidencia. Traté de tener los datos más actuales, pero como les digo, esto pues va cambiando todos los días y no vienen estadísticas específicas de pediatría. Podemos ver que la incidencia es mucho menor y que la mortalidad de igual forma también es mucho menor en pediatría. En México, hasta el 5 de julio teníamos registrado 109 niños fallecidos, pero, por ejemplo, justo ayer me contaba un amigo mío que fue a tratar a un paciente con COVID, le pidió ayuda a otro pediatra y pues falleció al cuestión de las horas, ¿no? Tenía un lactato de 9.9, que eso pues nomás lo hemos visto en posoprados de cardio y pues esas actualizaciones no las tenemos a la mano. Pero pues comparado con adultos es mucho menos. Tiene su explicación, no hay nada muy científico el por qué a los niños se mueren menos. Puede ser porque no actúa tanto en las vías respiratorias, sino que ya les comentaba que casi siempre tienen o son asintomáticos o tienen manifestaciones gástricas que no comprometen el sistema circulatorio ni nada. Y otra es porque los niños, a pesar de no tener un sistema inmune en los primeros años de vida maduro y competente, están expuestos constantemente a virus, ya sea por la escuela, por los primos, porque son sucios los niños en general, y esto les genera una inmunidad aparentemente cruzada, que ya tienen como cierta memoria de algo parecido al coronavirus y responden de una forma más adecuada a su sistema inmune específicamente para el virus. Pero les digo, esto realmente no es algo que pueda confirmarse, solo son teorías o hipótesis que hay, ¿no? Entonces, los estudios internacionales señalan que solo el 2% es población pediátrica. De ese 2%, menos del 6% requiere atención hospitalaria y la mayoría cursan una evolución regular a benigna. Y el punto 2 fue en China la letalidad. En China es porque es la que tengo porque es donde inició la enfermedad y tienen más datos estadísticos. Y en México, pues les decía que hay un poquito más de 100 niños muertos registrados hasta inicios de este mes. ¿Qué es importante aquí? Pues igual que en los adultos, las comorbilidades es muy importante para la evolución de un paciente. Esto que les estaba comentando, hablamos de niños, se podría decir, sanos, pero pues obviamente los niños, aquí podemos ver que la gravedad se puede presentar mucho más en niños menores de 1 año porque pues su sistema inmune se encuentra en la fase gris que decimos los pediatras, donde no es un sistema inmune competente ni maduro. Lo mismo que comentábamos de las pruebas de alergia que no se pueden hacer porque el sistema inmune está muy chirris como para poder dar una conclusión. Las complicaciones pues disminuyen conforme pasan los años porque esto va madurando el sistema inmune. De 1 a 5 años desde el 7.3 del 2% que se enferman, ¿no? Hay que tener en cuenta que es eso, que de ese 2% es ese 10%. Y el resto del 5%, ¿no? Enfermedades crónicas, leucemia, niños cardiópatas, posoperado, de trasplantes, nefrópatas y pues enfermedades autoinmunes y todo lo que se puedan imaginar que comprometa la inmunidad de un paciente. Obviamente la mortalidad puede ser mucho más alta en este tipo de pacientes si se enferman por el SARS-CoV-2. ¿Y cómo se contagia un niño? Pues igual que un adulto, por los fomites directos hacia la vía aérea, y ellos tienen mucho más riesgo de contagiarse por tocar superficie. Los adultos realmente se ha visto que si tú llegas, te lavas el mandado, todo, no hay un riesgo significativo para que te contagies por el virus por un contacto de ese tipo. Pero pues los niños como si chupan todo, pues sí hay más riesgo.
Se ha visto que en las CS se ha encontrado hasta por 13 días en pacientes infectados, pero pues obviamente es muy difícil que tengas un contacto directo y no se ha comprobado que sea patógeno. Nada más ahí queda que sí se encuentra estadísticamente. ¿Y qué hay de la transmisión vertical? Este estudio, pues les digo, son muestras muy pocas. Afortunadamente no hay muchas embarazadas con la enfermedad. Apenas se están estudiando y a pesar de estar positivas, se ha visto muy pocos neonatos que tengan positiva la prueba posterior al parto y se cree que puede ser por transmisión horizontal y no vertical. Entonces, el riesgo realmente es considerado bajo, no es como una enfermedad de rubiola, sarampión, y no ha habido evidencia de que haya malformaciones congénitas asociadas al virus. Más recientemente se ha visto que hay pacientes que les produce trombosis a nivel placentario y esto podría estar causando partos prematuros u óbitos de una forma más importante. Entonces, se está valorando ahorita si interrumpen el embarazo de forma prematura antes de presentar óbitos de quererlo llevar a término, pero esto es algo muy, muy reciente. Apenas se empieza a ver que ahorita ya ha habido un poquito más de embarazadas aquí en México. Doctora, Mande. yo de las últimas publicaciones, de hecho no lo he terminado de estudiar todo, pero hay un artículo que se publicó el 14 de julio que habla sobre un estudio de la transmisión, ahora sí, transplacentaria, pero en su muestra, pues sí es muy pequeña, pero estaban analizando que pasaba lo que sería en el tercer trimestre del embarazo. Entonces tendrías que tener una mamá con COVID positivo durante todo el embarazo y que la transmisión vía placentaria lograba hasta el tercer trimestre y el niño te daba afecciones de tipo neurológica y vienen así los, ¿cómo se llama? Las pruebas de sin estrés, de las alteraciones del flujo del niño al momento del parto. ¿De dónde es el estudio? ¿De qué página? Es una que dice Nature Communications, La revista Nature, sí, sí, la conozco. sí, de ahí. La revista no se dedica a hacer estudios, no, ella publica estudios de otras investigaciones. Sí te digo que no sé cuánto fue la muestra del artículo, pero ningún artículo sobre embarazadas, como no hay una población significativa, no son estadísticamente significativos, valga la redundancia. Por ejemplo, este estudio que yo les puse era de Barcelona de este mes, fue el más reciente que encontré. Son 33 pacientes, o sea, y 3 pacientes neonatales se vieron positivos, pero realmente no estaban seguros que haya sido transplacentario. Pero les digo que esto pues apenas se está estudiando y básicamente todo está en investigación, pero pues no suena tan descabellado que sí pueda haber niños que lo adquieran vía transplacentaria. Lo que no se ha visto son malformaciones congénitas y pues aquí en el hospital ya se murió un neonato de COVID. Entonces, si hay casos, pues, pero ese niño pues nunca lograron comprobar si la mamá se lo pasó o se contagió posterior. Y creo que la mamá le salió negativa a la prueba, pero ahorita vamos a hablar de las pruebas y tiene un 30% de posibilidades de falso negativo, entonces yo creo que esa mamá estaba positiva. Y obviamente tiene que ver la gravedad de la mamá, no es lo mismo una paciente que está en terapia intensiva intubada con una carga viral alta, obviamente más riesgo de tener la transmisión a una enfermedad, una persona que está asintomática y probablemente no pase nada con el paciente, ¿no? Pero realmente finalmente es bajo, afortunadamente es bajo y hay pocas posibilidades, aunque no creo que sean nulas, de transmitirse de forma vertical. Y pues esto lo menciono porque creo que es muy importante y pues los estudios de ginecología son los que más se han estado enfocando en esto, ¿no? Porque no nos deja de ser relevante para los pediatras y los médicos familiares, que somos los que trabajamos con los niños directamente. Y respecto a la lactancia, no se han encontrado COVID-19 en pacientes con lactancia, entonces prácticamente es nulo ahorita. No sé si después va a haber una muestra más grande y se pueda comprobar que sí puede haber un porcentaje de virus en la leche materna. Por lo tanto, la OMS y la Academia Americana de Pediatría no recomienda suspender la lactancia. Por supuesto que eso yo se los digo como opinión personal. Tú vas a valorar a la mamá, si la mamá es bien puerca, que le vale roña, esta chida de barrio, inmunidad
aunque eso ni les pasa nada, ¿no? No va a usar cubrebocas, tú sabes que le vale sorbete, esas que se le cae la mima y la hace así en la chichi y se la da al niño, pues obviamente ellos sí vas a valorar suspendérsela, depende cómo tú veas a la mamá la responsabilidad. Y una alternativa para mamás aprensivas o mamás que están con mucha tos y que aún con cubrebocas siguen con accesos de tos, puede ser ordeñarse la leche, calentar el baño María y seguirlo alimentando con lactancia materna. Entonces, ya hablamos de lactancia, es algo magnífico y no hay que quitárselo al niño hasta que no tengamos nuevos estudios que digan que lo quitan, ¿sale? Y el diagnóstico, pues esto es de adultos y de niños grandes. Aquí podemos ver cuándo vamos a sugerir a nuestro paciente. Ellos solo se pueden hacer ese test. No es algo totalmente confiable porque obviamente la clínica varía mucho. Este es el dolor de cabeza de este maldito virus que todo es COVID, pues. Estornudas, COVID. Todo en la panza, COVID. Entonces, aquí esta escala se hizo para más o menos darnos una idea de qué tanta posibilidad es que tengas positivo. El dolor articular, el cansancio en un niño menor de 5 años se puede manifestar como irritabilidad, un paciente irritable constantemente y ser algo de COVID. Entonces, si tienes un papá o una mamá con datos más claros, pues hay que sospechar que el niño también es un COVID positivo. Y lo que ya les comentaba del sistema gastrointestinal, el por qué a los niños les produce más problema gastrointestinal, afortunadamente, pues tiene su explicación científica, lo que habíamos mencionado. Ahora viene lo bueno, ¿cómo diagnosticamos el COVID? Obviamente tenemos que tratarlo, mientras nosotros sospechemos lo tenemos que tratar. ¿Cuál es el problema de la prueba? La prueba por PCR, que sigue siendo la más confiable, la que se toma nasofaringia, no sé si alguno de ustedes se las han tomado, pero es como un tallado del lóbulo frontal, espantoso. Y hay amigos que me dicen que ha sido lo peor del COVID, la toma de la muestra. Pues tiene una sensibilidad del 95%. Sin embargo, como tiene una detección de 136 copias a la 24, puede haber una tasa de falsos negativos en un 30%. Entonces, si tú tienes un paciente con la clínica sugestiva, tiene la prueba de PCR negativa, pero tú sospechas clínicamente que es COVID, tú dale tratamiento y repítele la prueba, porque la prueba no tiene una especificidad del 100% ni una sensibilidad, depende mucho de qué hay de las pruebas. Se está cortando. GenExpert, no encontré que aquí existiera, la verdad no estoy segura, traté de hablar a los laboratorios, pero no me supieron decir las marcas que manejaban. ¿Cómo? ¿Alguien comentó algo? Que se había trabado, pero ya se ve bien. Ah, ok. ¿Que me quedé en algo o escuchaban? Lo de la prueba rápida. Ok, No les se decía escuchó al que esta marca no logré corroborar si se existe. A lo que yo he leído en México, específicamente esa que vemos en la imagen, tienen un sesgo increíble, unos falsos positivos y falsos negativos. O sea, tú puedes no tener la enfermedad y salirte positiva. Entonces, no es una prueba que realmente se recomienda. ¿Cuál es la única ventaja? Pues que es rápida. En menos de una hora vas a tener el resultado. La de PCR normalmente es en 3 días, pero por la alta demanda que hay, puedes durar hasta una semana o hasta 10 días en que te den el resultado. Entonces, para ese entonces o ya te moriste o ya estás en la terapia o ya estás en tu casa asintomático, ¿no? Entonces, por eso es casi estadístico, porque la clínica aquí va a ser importante y tu criterio médico. Y las pruebas serológicas para ver si ya tuve o no, son mayormente preferente que se tome a la semana de iniciado los síntomas para que sea más confiable. Y mínimo a la semana, pero idealmente es a las 2 semanas. Entonces también sería como algo confirmatorio. Las pruebas serológicas, no es totalmente descabellado que sean malas ni nada, pero ¿cuándo puede funcionar? Cuando lo haces 2 semanas después de iniciado los síntomas. Y esto se lo vamos a hacer en pacientes que tuvieron clínica, que la PCR le pudo haber salido negativa y tú dices, no, es que esto es COVID. Si tiene su esposo enfermo de COVID positivo
y ella tiene los síntomas y le sale negativo, entonces hay que sospechar de COVID. Si tú quieres estar tranquilo y seguro, pues le puedes hacer la prueba de anticuerpos después de las 2 semanas, después de ya haber recibido el tratamiento y, como les digo, de haber sabido si te aliviaste o te complicaste. Y o si la misma prueba pues ya te salió negativa, pues lo podemos tomar. No se conoce qué precisión tiene el test en síntomas leves o síntomas de, hay faltas de estudios de buena calidad que nos puede decir si en personas asintomáticas o con síntomas leves qué tan falsos negativos o falsos positivos hay. Entonces, no es lo ideal sigue siendo la de PCR. Y pues la primera semana prácticamente tiene una sensibilidad bajísima y pues ya decíamos que no te sirve de nada tener un resultado positivo o negativo la primera semana de vida. Todo esto pues salió el mes pasado en Cochrane. Si conocen la plataforma que hace revisiones sistemáticas, entonces es un poquito más confiable esta información porque ya revisó a todos los estudios que haya sobre este tema. Y pues en pediatría, ¿qué nos puede asustar? Ya vimos que casi todos cursan asintomáticos, casi todos tienen evolución benigna y todo, pero un pequeño porcentaje de ese 2%, ya les comentaba que principalmente es en niños menores de 1 año o con enfermedades inmunosupresoras, pues vemos que puede producir algo como el Kawasaki-like. Yo me imagino que ya lo han estudiado, y algo que se llama síndrome de activación macrofágica y bueno, macrocítica, como quieran. Esta es la que más miedo me da a mí, más que el Kawasaki-like. Y peor, agárrate porque se te va a morir si tiene las dos, porque pueden estar virus. En China, cuando hubo el SARS-1 y el MERS, cuando hubo, se empezó a notar la mayor incidencia de niños con Kawasaki. O sea, decían, estaba hospitalizado por SARS y veo que está presentando un Kawasaki normal, ¿no? Se trataba con inmuno y pues todos los venenos que le tenían que poner. Y se empezó a notar que no es algo nuevo, ¿no? Que los coronavirus pueden desarrollar esta enfermedad en todos los niños, pero era Kawasaki como tal. Y bueno, ahorita voy a hablar del manejo, que pues la base del triángulo es la inmunosupresión. Cuando vamos a usar inmunoglobulina, esteroides o ciclosporina un poquito más avanzado. Y realmente no hay que decirle, tiene un Kawasaki, es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. ¿Por qué? Porque puedes tener Kawasaki, síndrome de activación macrofágica y las dos, pues los dos al mismo tiempo. Entonces, a estos niños con SARS-CoV-2 específicamente, se ve que al haber un daño tisular, un daño en el endotelio por el COVID, que está mediado por la inmunidad innata del huésped, hay una tormenta de citoquinas, que eso también pasa en los adultos, pero cuando actúa en los niños es mucho más intensa. Hay una activación de macrófagos. Casi siempre se ven patologías reumatológicas o histiocytosis hemafagocítica. Y es donde se había visto este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero pues esto es algo, se puede decir que nuevo para nosotros, pero no cumplía con todos los criterios de Kawasaki, entonces no lo pudieron clasificar como un Kawasaki, sino como algo parecido al Kawasaki, es un síndrome de shock de la enfermedad de Kawasaki. Y pues esto es por un sistema inmune aberrante que puede estar por uno o más patógenos en general, y pues si se nos agrega una bacteria o alguna enfermedad nosocomial puede darnos de una respuesta mucho más intensa y la mortalidad es altísima, casi 90% fallece. Entonces tenemos que, lo que ya les comentaba, se clasifica tipo Kawasaki porque aquí no es exactamente como Kawasaki, la clínica y bioquímicamente difiere del Kawasaki clásico. Clínicamente hay muchísima más afección respiratoria y gastrointestinal. Son niños que, se me olvidó poner las tomografías, pero imagino que ya todos están familiarizados con la clasificación de Koratz, que es la clasificación de acuerdo a las áreas que está afectado la tomografía pulmonar. Se clasifica la severidad del COVID, incluso aún con la prueba negativa, con la pura tomografía puedes hacer la clasificación. Y estos niños suelen tener un Koratz 5. Koratz 5, 6 cuando ya tenemos la prueba confirmatoria.
hay un problema gastrointestinal, pueden presentar hilios importantes y pueden presentar signos meningios y afección cardiovascular mucho más grave que en los pacientes de un Kawasaki clásico. Y bioquímicamente refieren que hay una leucopenia con linfopenia profunda, severa. Puede haber menos de 200 linfocitos y leucopenias severas también, ¿no? Menos de 1000 leucos, entonces es una respuesta inflamatoria intensa, aguda y mortal. Hay trombocitopenia, lo cual nos produce sangrados. También hay aumento de la ferritina y del dímero D de una forma muy impresionante. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y puede haber marcadores de miocarditis. O sea, para acabar pronto, todos los sistemas, aparatos y sistemas pueden fallar al mismo tiempo. Entonces, aquí la trombocitopenia nos mete en un broncón porque hay dímero D, coagulopatía aumentada y hay trombocitopenia. Entonces, célula anticoagulante puede hacer que sangre, si no le doy puede hacer una CID, entonces es algo bien, bien difícil de manejar, la verdad. Tienes que estar pegado al paciente y pues consciente los papás de que probablemente su niño no sobreviva. Eso es lo que nos puede dar miedo en el COVID pediátrico, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene el Kawasaki clásico? Que estos no suelen tener una buena respuesta a la inmunoglobulina intravenosa. Sí está indicada, pero sin embargo la respuesta es muy pobre en comparación de un Kawasaki clásico, que es el triángulo angular, o sea, de un Kawasaki clásico. Y lo que más nos van a ayudar son esteroides. Muy probablemente en todos estos necesitemos esteroides, cosa que en el Kawasaki clásico no. Entonces aquí la clave es inmunosupresión. Vamos a tener esta tormenta de citoquinas, lo cual nos va a dar los laboratorios que nos da, y lo vemos en general en los pacientes de adultos COVID grave. Falla hepática, hay transaminasas elevadas, ¿qué es lo que debemos de pedir, no? Si tenemos oportunidad de valorar con una gasometría el lactato es pronóstico más de 2, mal pronóstico, alto riesgo de mortalidad, más de 5, casi seguro que se muere. Y pues como esta niña que les contaba que tenía 9.9, pues, güey, o sea, hazle lo que puedas, pero casi nomás para no sentir que no le hiciste nada, ¿no? Pero pues ya era casi una condena de muerte con ese lactato. DHL, dímero D y ferritina, estos dos últimos son pronósticos en general en el COVID. O sea, tú tienes un paciente, ferritina no hay en el hospital, yo les invito a que le inviten a sus pacientes a hacérselo por fuera, porque eso nos puede hablar de que aunque tú lo veas bien, si hay riesgo de que se complique, pues tenemos que tener una vigilancia más estrecha, ¿no? Y que decirle datos de alarma, aguas, vete al hospital, no te esperes, que es lo que mucha gente se muere por eso, se esperan, y llegan cuando ya no hay forma de ayudarlos. Y del mismo modo, el SAM, que es síndrome de activación de macrófagos, es una tormenta de citoquinas muy severa. Y que no se puede controlar con antipiréticos comunes. Doctora, Vale. se le trabó donde estaba explicando lo del SAM. ¿Lo del qué? Lo del SAM. Lo del SAM. Oigan, Dima, pinche internet, ¿no? Yo acá viene inspirada acá diciéndoles. Me tienen que decir acá el tiempo porque ya estoy bien entrada y se me va el rollo de que estoy hablando. Aparte de mi déficit de atención, que acá llorando cuando la doctora Dera nos dijo que ya de adulto valíamos madre, y yo acá la lágrima, todo lo que da. Y bueno, ahorita voy a hablar del síndrome de activación de macrocitos, pero pues si existe en conjunto básicamente lo que dije con el Kawasaki, el riesgo de muerte pues puede ser mucho más severo obviamente. Y espérenme un segundo, Bueno, amigo, estoy dando una clase, ahorita te llamo. ¿Algo grave? Perdone. Bueno, les decía. Pues vamos a hablar específicamente del síndrome de activación de macrófagos, que sigue siendo una respuesta inflamatoria severa en los niños
es una activación, como lo dice su nombre, del sistema de macrófagos excesiva. Hay una liberación exagerada de citoquinas por parte de los linfocitos T, lo que estamos diciendo la respuesta humoral, y clínicamente pues produce una falla orgánica. Hace que todos los órganos se afecten, los tienes que tratar de forma multisistémica y pues son pacientes que requieren un alto porcentaje de ventilación mecánica. Si no los tratas a tiempo, tienen que ser prácticamente del día 1 que empiecen con las manifestaciones del síndrome. Y pues, ¿por qué? Porque hay aumentos de interferón gamma, interleucina 12, factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Bueno, básicamente lo que tenemos es una cascada inflamatoria severa. Y pues la liberación explicaría, esta cascada de citoquinas explicaría la clínica. La fiebre está mediada prácticamente por las interleucinas, el factor de necrosis tumoral pues nos va a venir a joder todo, ¿no? Es el que nos produce la insuficiencia hepática. Es muy importante esto de las hiperlipidemias. Yo le digo a todos mis amigos que han tenido COVID, que han estado medio graves, a ver, doctor, ¿cómo te llamas? El que ahorita preguntó. ¿Tienes algo que comentar? Veo que estás platicando. ¿No? Plebes, no, pues si están aburridos o estresados o algo que tienen que hacer, se pueden desconectar, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, realmente es para su crecimiento como médico. Esto pues yo me lo sé de memoria. Ustedes no creo. Bueno, les comentaba que la clínica se explica por la cascada inflamatoria y la coagulación intravascular es por los factores tisulantes procoagulantes. Y porque hay falla hematológica. ¿Perdón? Se trabó. Ok, bueno, les decía que la clínica es por la cascada de citoquinas que nos los va a dar, ¿no? Y la coagulación intravascular diseminada, cuando estamos en este punto, es un broncón porque es muy, muy peligroso usar los anticoagulantes. Sin embargo, si no los usamos, vamos a producir falla orgánica y pues se nos va a morir el paciente. Entonces, tenemos que valorar muy cuidadosamente usar el medicamento, no usarlo. Y el compromiso neurológico se da por la infiltración de macrófagos que está de una forma excesiva en todo el organismo. Hay casos, yo nomás he sabido de uno en Mazatlán, le tocó manejarlo a un colega mío, amigo también, y pues el niño empezó con fiebre nada más. De hecho, me habló porque es familiar de un amigo de nosotros, anestesio, y me habló como para una segunda opinión. Y mi amigo pensaba que era un laboratoriazo porque estaba bien gacho los laboratorios. Y yo le dije, no, repíteselo porque puede ser un laboratoriazo, pero puede ser que no. Y pues no, o sea, no solo tenía visitopenia, pues ya una anemia bien profunda, una trombocitopenia. Y pues lo que desarrolló fue un síndrome de activación de macrófagos. Por fortuna, nos dimos cuenta el día 1. Se hospitalizó, todavía está hospitalizado, ya tiene casi 2 meses. Y la inmunosupresión tan intensa tuvo un efecto positivo, no se murió el niño, yo la verdad pensé que se iba a morir. Y a él, por ejemplo, no se le tomó la prueba de COVID porque traía 50,000 plaquetas y tomarle la muestra del hisopo, pues le puedes producir una hemorragia nasal, ¿no? Es lo que les digo, que hay que tener mucho cuidado con esos criterios médicos, pero pues si tenía un CORAT5, el papá tenía COVID positivo, pues ya que le andas buscando, o sea, es COVID. Y pues ahorita con la inmunosupresión severa, ese niño pues lo que tiene es que se infectó de hongos, bacterias y de todas las porquerías que puede haber en un hospital, ¿no? Y ahorita lo que se está tratando, ya queda un niño como leucémico, ¿no? Entonces, quedamos que esta enfermedad, lo podemos ver principalmente aquí en problemas autoinmunes, hematológicas, enfermedades, aún en esos pacientes es una incidencia muy baja y pues en COVID sería algo nuevo que se agregaría y pues como el COVID es un poquito más frecuente que estas patologías, pues aguas, ¿no? Hay que estar bien, bien apegados y decir a los papás en cuanto detecten cualquier o que no remita la fiebre, pues hay que hacerle todos los estudios. Y como les digo, la ferritina del dímero D en general para todos los pacientes es pronóstica. Y esos niños pueden elevar un dímero D hasta de 9,000, 10,000, o sea, una cosa terrible, impresionante. Y pues nos va a hablar del pronóstico y pues saber a qué escenarios vamos a enfrentar. Si tienes la oportunidad de tomar la interleucina 2 niveles, nos habla de un mal pronóstico. Probablemente el niño se te vaya a morir, pero pues aquí en realidad no tenemos ese tipo de laboratorios y pues no tiene caso mandarlos a Guadalajara o México.
Bueno, esto es un poquito repetitivo, lo mismo que ya les comenté. Pero ¿qué nos puede orientar clínicamente para decirle a los papás que tenga una fiebre, lo que les estaba comentando, que no se quite con nada y que haya alteraciones neurológicas porque hay infiltración de macrófagos a nivel cerebral? Entonces, esas dos cosas, si lo ven muy irritable, mucha fiebre, y preguntarle a la mamá, muy importante, ¿está irritable cuando no tiene fiebre? Y si te dice que sí, porque pues con fiebre cualquiera está irritable, pues aguas, ¿no? Hay que tomarle laboratorios, incluso diario hay que tomarle, si lo ves muy grave, hasta cada 12 horas, para ver o detectar muy a tiempo cuando exista este síndrome de activación de macrófagos. Y el tratamiento, piedra angular, esteroides. Ya saben que los esteroides son la panacea de la medicina, pero pues también te hacen estragos en el pinche organismo, pero pues aquí obviamente vamos a ver riesgo-beneficio. Esteroide a dosis altas, que tenemos que hacer pulsos esteroideos hasta 20 o 30 miligramos kilo día por 3 días y ya posteriormente bajar la dosis a dosis de sostén, irla bajando hasta que ya te deje una dosis de mantenimiento. Pero eso pues depende de la clínica del paciente, ¿no? Tiene que ser obviamente hospitalizado y vamos a valorar la terapia inmunosupresora con ciclosporina. No a todos se los vamos a poner, porque también tenemos que pensar que nuestro paciente ya con los pulsos de esteroide va a estar muy inmunodeprimido y pues se nos puede morir con una sobreinfección en el hospital, principalmente de hongos y pues obviamente de bacterias. Entonces hay que tener mucho criterio clínico para ver si usamos la ciclosporina. Pacientes intubados yo creo que rápidamente son candidatos y siempre ver primero que no respondan a los esteroides. Y la ciclosporina, a pesar de que no es de primera instancia, pues sí se puede usar y esta no se va a suspender su administración hasta que los parámetros biológicos del síndrome de activación de macrófagos estén normales. Aunque vayan mejorando, tú no se la vas a suspender ya una vez que decidiste usarla. Obviamente se tiene que manejar totalmente aislado en un ambiente antiséptico. Y pues, ¿cómo actúa? Deprimiendo la activación de macrófagos como tal y la proliferación de células T. Y los resultados están en la inhibición de las interleucinas, de los CD4, CD8, CD6 y el factor de necrosis tumoral, que es lo que nos va a estar matando al paciente. Entonces, bueno, respecto a estos dos síndromes, que es lo que nos podría asustar en pediatría, mayormente no se mueren de un problema respiratorio único, sino que de estos dos síndromes es lo que nos puede matar a un niño muy, muy grave. Ya se ha visto un caso en Italia, un caso en un adulto de Kawasaki-like, entonces no sabemos si más adelante se van a empezar a presentar de forma más común, hay que tenerlo en cuenta. Y pues vamos a hablar del riesgo trombótico. El riesgo trombótico pues se ha visto desde los inicios de la enfermedad. Hemos visto que hay aumento de dímero D, que es como casi siempre tomamos la decisión de usar o no anticoagulantes. Lo ideal es heparina o enoxaparina, anticoagulantes de bajo peso molecular, y hay anticoagulantes orales que también puedes dar en pacientes que ahorita pues es casi como buscar oro en un río, la enoxaparina de forma particular, incluso en el hospital estaba negativa hasta hace una semana. Y pues como les decía, el dímero D, no me canso de decirlo, así como la ferritina, es para mal pronóstico. Sin embargo, no hay datos científicos suficientes como para decir que debemos de darlo de forma profiláctica, que te salga positivo y decirle a la gente normal, oye, tómatelo por si acaso. O sea, eso no está indicado, pues también siempre hay que pensar que hay un riesgo de sangrado y que pues si no te mata el COVID te puede matar un sangrado. Y sobre todo si no tienes una monitorización de laboratorios de ese paciente, no tiene oxímetro en su casa. ¿Sale? Entonces, en general no se recomienda usarlo de forma profiláctica, solo en pacientes que se compruebe el riesgo de trombosis, como lo vamos a comprobar con dímero D, y en pacientes con coagulopatías o antecedentes de obesidad o cardiopatías severas, también podríamos valorar darlo de forma profiláctica, pero no a todos los pacientes, ni a los diabéticos, ni asmáticos, ni nada. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar? Pues el riesgo trombótico, pues todo tiene que ver con la enzima convertida en angiotensina. Si recuerdan en la fase 1 de cuando entra el virus a la célula, el neumocito, ahí es donde se une y pues todo lo demás va a venir desencadenado de esto. Pero pues como no es exclusiva de pulmón, pues se puede haber en corazón, riñón, intestino, hígado, en todos los órganos
y sistemas, y también pues se expresa esta enzima en las células endoteliales. ¿Dónde están el endotelio? Pues en todos los vasos sanguíneos que están absolutamente en todo el cuerpo. Entonces puede haber un daño generalizado. Y pues la respuesta inflamatoria que genera, pues todo esto nos puede aumentar el riesgo trombótico. De ahí el dímero D como pronóstico. En las autopsias, que no se han hecho tantas, mayormente incineran, muchos familiares no aceptan, más bien ha sido en Europa las autopsias, los estudios de aquí en México no hay muchos. Se ve un daño alveolar difuso, trombosis de pequeño calibre, eso es muy peligroso. Ahorita voy a hablar específicamente del pulmón. Y realmente o sea, en los cortes histológicos hay de corazón, hígado, cerebro, y se ha visto que también hay pequeños trombos. Entonces, los daños a largo plazo, no podemos saber si nos pueden producir algún problema neurológico en la vejez o problemas de memoria o algo así, o desencadenarnos patologías que ya tenemos predispuestas como Parkinson o algo así, posterior a un COVID. Realmente no tenemos así estudios. Tengo un amigo que ayer presentó un síncope, pues es joven, no tiene enfermedades, es deportista, bueno, le dio un COVID severo, tuvo un CORAD-5, o sea, se vio muy grave, y tuvo este síncome y se hizo un angiotac y parece que tiene una lesión. Entonces yo creo que es una lesión post-COVID, apenas lo va a ver el neurólogo. Pero es lo que les digo, o sea, realmente no podemos saber cómo están y la mayoría de la gente no tiene un seguimiento, no sé por qué. Nadie les dice con quién ir, nadie hace rehabilitación pulmonar, o sea, no sé qué pedo pues en el hospital. Nadie les dice nada. Y tampoco la gente busca nada, o sea, la gente también no sé qué piensa, pues, pero bueno, ya esta es otra historia. Entonces, les quise hablar un poco de la patología. No encontré un buen corte histológico, yo les quería poner una, pero no la encontré, la busqué mucho. Donde aquí se ve los macrófagos, esto que está reforzado, no se alcanza a ver en este corte más que muy poquito el infiltrado eritrocitario y linfocitario. Este es de pulmón específicamente. Entonces, este infiltrado linfocitario, esto no justificaría las anemias que presentan y la linfopenia severa que presentan los pacientes con COVID, porque se fuga de los capilares y se va al tejido intersticial. Entonces, esto les decía que es de la necropsia, y esto es lo que produce un SDR muy característico que es diferente en los cortes patológicos de la influenza. Si ustedes buscan, es parecido, pero no es igual. Aquí hay un daño mucho más importante del pulmón que nos hace, como el parénquima los pequeños vasos y el parénquima está muy afectado porque hay fuga de los capilares de estas sustancias y de la cascada de coagulación de las citocinas, nos hace un daño diferente, y esto nos va a hacer que nuestro manejo de ventilación mecánica y de líquidos debe ser totalmente diferente a los SDRA que nosotros conocemos. Si nosotros no tenemos conocimiento, nos enfrentamos a una patología nueva y ¿qué vamos a hacer? Manejarlo como cualquier SDRA, y por eso hay aumento de la mortalidad. Yo quiero pensar que tal vez es por eso que aquí ha habido una mortalidad intensa, pues con los amigos míos que están ahí en COVID, he platicado pues de los diferentes manejos o criterios médicos que ellos han tenido, pues obviamente todos nos informamos de forma diferente. Y me comentaba una amiga que yo considero a alguien muy lista, junto con otro doctor que es internista, que ellos pues sabían como que sí leyeron esto y manejaban con restricción de líquido. Ese es cuadrangular, o sea, cualquier página que les recomiendo, hay una página que se llama Ventilación Mecánica en el Facebook, suben en vivos frecuentemente y nos habla mucho de, bueno, últimamente han hablado puro de manejo de ventilación mecánica en COVID, que pues obviamente yo los he visto todos, aunque es en adultos, pero los volúmenes deben de ser diferentes y también las presiones no tan altas como se han estado manejando. Y restricción de líquido dicen que es la base del manejo de ventilación y pacientes en terapia intensiva o pacientes críticos. Se han manejado hasta 250 mililitros para 24 horas. Obviamente tú vas a estar con un balance de líquidos, pero como hay fuga capilar, probablemente no, o sea, se vaya todo el intersticio y pues mates al paciente y produzcas una falla más rápida, un edema pulmonar, y es lo que los mata. Y pues me comentaban estos compañeros, pues que no les voy a decir nombres, pero me decían que llegaban a la siguiente guardia y se infartaban, que 1 litro para 24 horas, 1,5 litros, hijo de su perra madre, pues ya los pacientes como globos y ya pues con falla sistémica que no los podían alcanzar. Entonces a lo mejor ustedes pueden sugerir pues que la restricción de líquido, pero siempre con bases científicas, que eso ya está cada vez más estudiado. ¿Sale?
Y quisiera, ojalá se den la tarea de buscar los cortes histológicos de la influenza. Se me olvidó poner aquí un comparativo, pero sí es muy diferente a nivel histológico en los postmortem. Y bueno, hablando del riesgo trombótico, la aspirina, mucha gente me ha dicho que les han dado aspirina. He manejado más adultos que niños yo. Me hablan y que, me dieron aspirina y todo. ¿Qué nos va a producir la aspirina? Nos va a producir una úlcera, nos puede producir sangrado si tenemos trombocitopenia y pues recordemos que no es un anticoagulante como la heparina, es un antiagregante plaquetario y solo disminuye el riesgo trombótico en ateromas, no sirve para otra cosa. Quítenselo de la cabeza, el manejo con aspirina no es correcto. Se había visto un poco de protección en dosis muy altas, puede decir 500 diarios por más de 10 días, pues obviamente lo que vas a tener es un sangrado de tubo digestivo por ulcerón que te va a causar, así que pues no la den, no sirve preventivo. Hay otros anticoagulantes orales que se pueden dar. Si no saben, pues hay que preguntarle al internista si no encuentran enoxaparina, pero lo ideal es enoxaparina y puede usarse heparina de forma hospitalaria. Recordando un poco de lo que habíamos hablado del tratamiento, pues podemos ver aquí el tratamiento, cómo actúa, más o menos es lo mismo que ya les había explicado. El interferón beta también se usa en pacientes muy graves en terapia intensiva. Aquí viene cómo actúa, pero que siempre tenemos que estar vigilando cuando nosotros decidimos dar un tratamiento, riesgo-beneficio. Vamos a ver los efectos secundarios y cuál fue todo el boom, así lo que ha estado más en pleito. ¿Se usa, no se usa? Cloroquina, hidroxicloroquina, y la ivermectina. ¿Qué tenemos nosotros o qué han visto que usan? Acitromicina y ivermectina, ¿verdad? Entonces, la acitromicina se usa realmente para la cascada inflamatoria. De hecho, la acitromicina, por ejemplo, los pacientes con asma grado 5 o asmas severas de difícil manejo, se puede usar por meses como inmunomodulador. Pero para que se quiten la idea de que porque un antibiótico, una enfermedad viral, bueno, espero que ustedes no se hayan hecho esa pregunta, pero supongo que hay familiares que les preguntan, ¿no? Y es por esta razón, no se usa como antiviral ni nada, se usa como inmunomodulador. La eltulizumab tiene muchos efectos secundarios, te puede producir un choque y pues riesgo-beneficio, se te está muriendo el paciente, pues ponlo con cuidado, más lento. El interferón beta, también, ese es muy difícil conseguirlo, entonces no es muy bueno. Remdesivir, ya dijimos que es como que lo más aceptado, no tenemos fácil acceso en él, apenas va llegando a México y los primeros dos no tienen una respuesta tan buena como el remdesivir, entonces si puedes usar el segundo, mejor no optes por los primeros. Y el otro, el ruso, Afinavir, pues apenas va empezando los estudios y quién sabe si llegue primero eso o la vacuna, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los mitos que hemos oído, que en general yo son los que más dudas he tenido en el transcurso de la evolución de esta pandemia. Y pues la hidroxicloroquina, que fue la panacea al inicio de la pandemia y que ahorita pues ya está prohibida por la OMS. Aquí les pongo rápidamente los estudios. El primer estudio que hubo sugiriendo que no lo demos fue en abril en Estados Unidos. Se habían hecho estudios, pero con una muestra mucho más baja, entonces no eran significativos ni como para quitarlo ni como para seguirla usando. En Estados Unidos ya se usó una muestra mucho más grande, sin embargo, por ser un estudio retrospectivo no tenía un grado de evidencia A, entonces no era como que tampoco para retirarlo, sino que ya había indicios de que no era tan recomendable. En abril se vio que había más mortalidad ya sea con dosis altas o incluso con dosis baja, y también era un estudio retrospectivo. Entonces nosotros cuando damos un tratamiento, ¿qué es lo que queremos? Que el virus se negativice más rápido, uno, ¿no? Dos, que tengas menos riesgo de ventilación mecánica y menos morbilidades, o sea, sobreinfecciones y todo, y pues que te recuperen más rápido y que quedes bien. Entonces, vemos que la hidroxicloroquina, si bien se ayuda a que la replicación viral disminuya, se ha visto que tanto en uso conjunto con acitromicina o sin acitromicina, había mucho más mortalidad en los pacientes en las que se usaba hidroxicloroquina. Cuando empezó el boom de la hidroxicloroquina fue porque en China pues todo era experimental y según se estaba viendo que había una recuperación mayor, pero ya se vio que la mayoría, sobre todo en pacientes con cardiopatías o arritmias ya crónicas, había arritmias mortales que estaban matando a los pacientes. Ya el último estudio fue en mayo
Bueno, hay más estudios, no, pero el primero que salió que dijimos, bueno, si es más aceptable, después de 12 ensayos aleatorios de la hidroxicloroquina en colaboración con Cochrane, que les digo que es el que analiza todos los estudios que hay sobre un tema, pues la OMS decidió cancelar el uso, o sea, que está recomendado el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, la cloroquina peor, ¿no? Y retiró su permiso para el uso en la emergencia de la pandemia. Y pues todo esto que causó, el medicamento se hizo más boom por las redes sociales como Facebook, pues la gente pues se lo empezó a comprar, no había regulación con receta. ¿Y qué pasó? Lo que sí pasó fue que pacientes que realmente lo requieren con enfermedades autoinmunes, pues empezaron a tener una carencia y complicaciones de su enfermedad, ¿no? O sea, porque la mucha ignorancia está bien canija y pues no, mucha gente lo empezó a tomar preventivo, que no veo cuál es el motivo de eso, y pues lo que sí se causaron fue un daño a su sistema cardiovascular. Entonces la hidroxicloroquina no hay que usarlo, no hay que usarlo. Yo veo que todavía hay internistas que lo están recetando. A mis amigos, pues yo sé que yo soy pediatra, pues, pero que me hablan y me dicen, oye, tal internista me dio esto y esto, y le digo, no te tomes la hidroxicloroquina. De hecho, desde mayo les estoy diciendo, creo que a finales de abril salió esto y le digo, no, no te lo tomes, pues ya había datos de que no se debía de usar y aumentaba la mortalidad, sobre todo en personas obesas. Y polivermectina, nuestro medicamento oro ahora en día, que nosotros usamos, la verdad es que usamos acitroivermectina, no tenemos nada del primer mundo, es como, nomás para que sepan que existe. La ivermectina, ¿cuál es el problema? Ni siquiera viene en la tabla que les puse porque no está para nada comprobada que sirva. Solo son estudios in vitro, no hay ninguno in vivo que nos pueda decir que realmente sirva o no. Es para actuar en la replicación también viral. De los 7,000 artículos que hay sobre COVID a nivel mundial, solo 30 están en estudio por ivermectina, pero están todavía en proceso, entonces no tenemos conclusiones como para seguirla recomendando, ¿no? Ha habido varias veces con estudios de baja calidad, incluso hay 3 que se sacaron inicialmente y uno hasta lo retiraron porque estaba pésimamente hecho. Y los otros 2, pues decía que podría servir, que no, tienen un sesgo súper elevado y no hay una certeza de evidencia que podamos usarla. Porque también in vitro se ha visto que se usa en dosis muy altas. Incluso en Ciudad de México tengo un amigo que es internista en el siglo XXI y me estaba comentando que lo usaban por 10 días, 2 pastillas diarias, dosis muchísimo, 10 veces más alta que lo usas para parasitosis, por lo tanto los efectos secundarios eran 10 veces más. Y la eficacia pues se veía que no era tan significativa clínicamente ni disminuía el riesgo de hospitalización como para recomendarla. Entonces se prohibió, pero ya después han salido más estudios que pueden sugerir que sí pueda servir. Entonces, básicamente no puedo decir que no la usen ni que la usen. O sea, todavía está ahí veremos, ¿no? Nada no está concluido. Puede ser que en un mes nos digan siempre no, o dice mi mamá que siempre sí. Entonces vamos a esperar los resultados de esos estudios que están en curso y seguramente los que ya están iniciando. Por ejemplo, ustedes me pueden decir de la ivermectina, ¿a qué dosis la usarían ustedes? Algunos médicos de ahí del seguro han estado haciendo muchas recomendaciones de usarla nada más por cada contacto. Conozco médicos de ahí del seguro que la han usado hasta 8 veces durante este tiempo, durante esta pandemia, pero nada más una sola dosis. Pero como preventivo. Sí, muchos lo han estado usando como preventivo. Eso, no, qué grado de estupidez, ¿no? O sea, ni me digas quién, porque pues ya dije la palabra estupidez. Sí. Pero así pues, es como lo han estado usando. Bueno, ¿y tú cómo lo usarías? ¿Tú cómo lo usarías? Lo que pasa es que como lo he leído, no hay muchas recomendaciones acerca de la dosis. En lo personal utilizaría una sola dosis. Una sola dosis de 2 pastillas. ¿Y ustedes? Digo, es lo que les digo, pues yo no puedo decir, es que yo veo que el internista pues supone que es la máxima autoridad en esta enfermedad, o que el intensivista, más que los urgenciólogos, no, ya no quiero decir de los médicos familiares o generales y menospreciarlos, pero realmente no es su rama. Yo no puedo decir, es que yo he visto que lo usan ya desde ahí, siento que me estás jalando la trenza, tú como médico, porque tú eres el que vas a tomar la decisión y no vas a estar copiando recetas de cocina, tú tienes que informarte y tú tienes que tomar tu criterio médico. Yo en lo que he visto, yo la verdad no la usaría por el riesgo de toxicidad y
No hay estudios en personas, pero las parasitosis que se manejan a nivel de animales, sí hay más estudios con ivermectina para lo que son garrapatas, pulgas y todo eso. Entonces, el daño renal que puedes dar con un uso crónico de ese tipo de medicamentos, pues yo digo que es más riesgoso dejarlo sin riñón que tratar de buscar una dosis como para manejar la enfermedad, porque no le vas a dar una dosis única o una dosis matapiojos. Entonces, pues yo no le daría. Dosis única es matapiojos, ¿no? O mata sarna, ¿no? Entonces, pero dices tú, es que doctor, prefiero quedarme con falla renal que morirme agudamente en COVID en terapia intensiva sin poder respirar. A ver, ¿qué vas a hacer? Pero pues es que no es seguro que no se vaya a morir de COVID, puede caer en falla renal, que lo mate más rápido el COVID con la falla renal asociado. ¿Qué opinan los demás? Digo, porque eso es controversial y me voy a enfocar en esto, no en lo que ya está comprobado, porque yo me tengo que enfocar y siempre aterrizar en lo que yo voy a enfrentar, ¿no? Yo voy a enfrentar esto. ¿Qué tengo yo para manejar? El problema que se ha, Graves, el problema que se ha visto, doctora, párale de contar, no te hagas más. ¿Cómo? el problema que se ha visto con la ivermectina es que se están dando a dosis estándar. La ivermectina, igual que como todos los medicamentos, tiene una administración por kilogramo de peso. La ivermectina, ahorita porque he estado leyendo los comentarios, que 6 miligramos cada 12 horas o 2 tabletas cada 12 horas. De acuerdo a las guías de dosificación, la ivermectina estaba establecida por cada 20 kilogramos, 3 miligramos. Entonces, si el paciente pesa 40 kilos, pues no le vas a dar los 6 miligramos cada 12 horas, porque sí le estamos dando una dosis tóxica. Entonces, sí se ha estado estableciendo que es por kilogramo de peso. Bueno, es en kilogramos de peso en pediatría, sí. Y evidentemente no lo vamos a usar en niños preescolares, lactantes, no, porque ahí sí hay mucho más riesgo de que los mates. Ya, afortunadamente casi no lo necesitamos, ya el síndrome de respuesta inflamatoria que les explicaba ya está tan grave que la ivermectina es irrelevante su uso, ¿no? Pero los in vitros, todos los estudios in vitros que se han estado bien hechos sugieren que sí se puede usar. En personas apenas están los estudios en curso, todavía no hay conclusiones. Y la dosis en un adulto, que ahí sí es estándar porque hay dosis máxima y obviamente por kilo lo sobrepasan y pues quienes lo van a ocupar o quienes manifiestan clínica, casi siempre la gente pues sobrepeso y así, sería una superdosis, son 12 miligramos diarios. Yo sí la usaría, pero les digo, o sea, si a mí en un mes me dicen, no, está contraindicada, ya se vio riesgo como la hidroxicloroquina, a lo mejor al inicio de la pandemia, si hubiera llegado, me hubiera tocado estar en China, a lo mejor también hubiera usado la hidroxicloroquina, porque mientras no tengas otro recurso, pues tienes que usar algo y más porque el paciente ves que se está muriendo y todo. Y se usa por alguien puso de 2 a 5 días, efectivamente, son dosis muy altas. Eso de 10 días se me hace atroz, eso lo hacían en el siglo XXI y pues lo dejaron de hacer ya recientemente, ¿no? Bueno, recientemente hace como mes y medio lo dejaron de hacer. Yo en lo personal sí lo he usado, se lo he recetado a familiares y amigos y he usado máximo 3 dosis, de acuerdo a la comorbilidad y la clínica que me han manifestado. Y voy a decir que han sido puras videollamadas porque no estoy viendo pacientes por mi riesgo del asma. Entonces ya sabrán, ¿no? La auscultación y todo pasa a valer chorizo. Y esta es la realidad que nos estamos enfrentando, ¿no? Pero es importante que ustedes estudien, por eso no me canso de decírselo, o sea, no es lo que yo les diga, yo sí la uso, yo sí la recomiendo. ¿Cuánto? Depende de la clínica, el paciente, lo menos que se pueda, si se usa el día 1, claro que no es medicina basada en mi experiencia, es en evidencia significativo. Sí he visto que los usamos desde el día 1 los síntomas tengan o no la prueba todavía, se han complicado menos. Tengo una prima de 130 kilos, cardiópata con insuficiencia tricuspidia y no le pasó nada. Y usamos el tratamiento, tenía pues todo para morirse, ¿no? Entonces esto pues hay que ir cambiando y todo, pero no es lo que yo pienso, no es lo que yo veo algunos médicos, veo internistas, veo intensivistas, pues también veo intensivistas que usan hidroxicloroquina, güey, pues esto ya está súper comprobado que no. Entonces nosotros los adscritos no somos parámetros para tomar decisiones, ustedes se tienen que formar su propio criterio médico y leer lo ideal, pero siempre ver
qué es lo real para mi situación hospitalaria, ¿sale? Y lo irreal es esto, ivermectina y acitromicina inmunomodulador, ¿no? Y eso es para la replicación viral. Y pues, ¿qué hay de este mito y leyenda que ha estado su bunge a todo lo que da en las últimas semanas? Ay, güey. Pues el dióxido de cloro, yo creo que nomás se los pongo así porque yo estoy segura y si no, no me digan que todos van a decirle no lo uses, esa madre no está bien, pues es un blanqueador, se usa principalmente para desinfectar albercas, ya desde ahí imagínate, ¿no? Si te quedan los ojos como sangre cuando duras mucho en la alberca, ya se imaginarán que le hace ingiriéndolo. Y pues desde abril hay estudios que es muy tóxico, que si te va a producir metemoglobinemia, arritmias. Lo principal es falla hepática, lo que más se ha visto en pacientes que lo han usado así estúpidamente. Hay mucha gente que, pues que yo creo que ni la secundaria ha terminado y muy en ello lo venden y todo. No sé si vieron un meme que dice, ¿cómo le haré para que el COVID entre en el horóscopo para que la gente empiece a creer en él? Porque esa madre sí lo creen, en estas mamadas sí creen, pero en la pinche ciencia no, porque algo no me cuadra con la ciencia, ¿no? Está más chido creer en el horóscopo, en cosas así fantasiosas, que si el diablo me tiene embrujado a alguien y por eso me dio COVID, que pues en la realidad, ¿no? Entonces esto nomás se lo pongo como, pues por no dejar que hubiera uno por ahí que diga igual sirve, no sirve, no, hasta el día de hoy no se recomienda absolutamente para nada, hasta este mes, definitivamente no, te va a matar, ¿no? Entonces, nomás se los dejo ahí para que no vayan a decir, ¿no? Y finalmente, otro que ha estado controversial, lo del plasma, no hay estudios, básicamente no hay estudios suficientes. Yo creo que no hay estudios suficientes porque quien va a ir a donar estando sano a exponerte al hospital, pues claro que no, o sea, va. Y pues es un cohete, ¿no? Pasarte el plasma, el mismo tipo sanguíneo, que el paciente acepte la transfusión. Entonces, los casos que hay se ha visto pues que podría haber una mejoría en el paso de anticuerpos, pero en realidad no hay una evidencia suficiente como para decir que nos pueda ayudar de forma significativa en el paciente. Pero yo creo que es por eso, porque de por sí no hay mucha cultura en México sobre la donación sanguínea y en general a nivel mundial, y mucho menos en una pandemia. Al menos yo no fuera a donar sangre ahorita, pues ni aunque pudiera, porque pues está cabrón, ¿no? Exponerte a agarrar una bacteria o algo. Pero pues eso tampoco está tan descabellado, tiene su lógica, pero no hay nada tan serio como para decir va dentro de las recomendaciones. ¿Y qué pasa con la dexametasona? También esto es algo, bueno, todo es reciente, ¿no? Pero esto es del mes pasado. Salió un estudio prometedor que hablaba que había mucho menos mortalidad en los pacientes que usaban dexametasona, pero se vio una mejoría en los pacientes o de complicaciones con ventilación mecánica hasta casi del 50%, o sea, 41%. Los que solo usaban EO2, perdón, había una mejoría mayor del 25% y los que era manejo ambulatorio un 13%. Entonces, realmente significativo para los pacientes en terapia intensiva con riesgo de ventilación mecánica o ya con ventilación mecánica. Entonces, sí reduce la mortalidad. ¿Cómo se usa? 6 miligramos, no los 8 miligramos diario por 10 días. O sea, son dosis altísimas. Y ya habíamos comentado en clases pasadas que la dexametasona es de depósito y por lo tanto los estragos a nivel sistémico van a ser muy cabrones, pero pues ya te estás muriendo, pues aviéntatelo, ¿no? Entonces no se usa preventivo, no se usa en casos leves ni moderados, no, nada de que ponte una Dexa y todo, mejor es preferible un esteroide inhalado que uno sistémico, aunque sea prednisona o metilprednisolona, no se debe usar. ¿En quién se vamos a usar esteroides tomados? Pues en pacientes asmáticos que el virus les ha desencadenado una crisis, porque ya hemos dicho que los virus son muy irritantes y probablemente cualquier asmático, aún controlado, pueda tener una exacerbación si se expone al COVID. ¿Quiénes se mueren de los asmáticos? Los que no han llevado control. Es baja la mortalidad en pacientes con un buen control de asma, que están usando sus inhaladores, pero aún así pueden desencadenar crisis. Entonces, la Dexa en pacientes graves de terapia intensiva, aunque estén en cuarto piso con ventilación mecánica. Y miren, les iba a comentar, bueno, este es un resumen así medio borrosón, básicamente pues es todo lo que ya les comenté, y les iba a comentar respecto a los esteroides, que hay un médico gringo, igual después le paso el enlace al doctor Guatemala para que se lo avienten, está en inglés, pero yo creo que si entienden bien, si no saben mucho inglés, le pueden poner subtítulos en inglés.
que él dice que no se le ha muerto ni un paciente, primer punto, creo que es intensivista, y él lo que les ha dado como manejo, él se puso a investigar en qué países hay menos mortalidad. Corea del Norte no cuenta porque ayer hubo un caso y declaró. Se trabó, doctora. ¿Se le volvió a ir el internet o es a mí? No, es la doctora. No está transmitiendo la doctora. Es la lluvia, amigo. Es la lluvia. La lluvia, ya saben, ¿no? Ya quedan como 2 diapositivas, ya vi que ya nos pasamos un chorro. Que, no, y eso que lo mega resumí, ¿eh? Se me olvidó poner varias cosas, la tomografía, bueno, ya. Les comentaba que, ¿en qué me quedé? Ya se me fue el rollo. Que En Corea del Norte. Observar. Que decía que él estaba usando budesonida y que ellos han estado usando también otros inhaladores como fluticasón y todo, y que la mortalidad se ha visto que es más baja, pero pues lo volvemos a lo mismo. Él es un solo médico que no puede ser medicina basada en su experiencia, no maneja un volumen de pacientes de miles como para publicar un artículo, y pues que sus colegas lo mandan al camote y pues no ha podido lograr que se haga un estudio. Y pues que él no se le ha muerto ningún paciente. En estos países donde hay baja mortalidad se ha visto que lo usan nebulizado. Aquí tratamos de usar nebulizador porque los aerosoles pues pueden esparcir más el virus, pero a lo mejor si eres un paciente que está en casa con factores de riesgo se podría recetar. Yo pienso que no está tan descabellado, pues afortunadamente yo uso, miren, mi Symbicort, que tiene budesonida con formoterol, que siempre está a un lado de mí. Digo, a lo mejor si me da no me pasa nada. Pero pues eso es una teoría y pues luego les paso el enlace para que lo vean. Siempre hay que estar como abiertos a las posibilidades y pues ya nuestro criterio médico se va formando de acuerdo a todo eso. ¿Y qué hay de la reinfección? Esto es súper controversial. Esta estadística no es tan reciente, es de mayo. En México no tenemos una estadística de reinfección, no se hacen ni los estudios para descartar la enfermedad cuando ya tuviste positivo. En pinche IMSS te quieren mandar a trabajar cuando todavía vas a estar contagiando, porque si está en la garganta sigues contagiando, así de fácil, ¿no? Y la reinfección, yo me puse a leer varios artículos y realmente hay mucho sesgo. O sea, por ejemplo, había unos que decían que se notó, como tú tienes un 30% de que te salga un falso negativo, a lo mejor tú te tomaste la prueba, a los 10 días o 15 días te tomaste la prueba, te sale negativa y era un falso negativo, y a la semana o al mes te vuelves a tomar y sale positivo. Entonces probablemente haya sido siempre la positividad desde el inicio de la patología y realmente no es que tuvieras una reinfección. Y se ha visto que los reinfectados tienen una forma menos severa. Ha habido 2 médicos en el hospital que comentaron que tuvieron una forma sintomática y que posteriormente ya tuvieron neumonía, pero cuentan las malas lenguas, no me crean porque realmente no es algo que me consta, que realmente esas 2 personas la primera vez fue falso, pues fue un paro que les hicieron. Digo, no saben que les diga eso, pero pues es importante para nosotros porque si no, si comprobamos la reinfección y si no, pues queda en duda si realmente hay una reinfección. Y otros artículos más recientes comentan que hay una forma más severa en la segunda infección. ¿Por qué? No tanto porque el virus sea más patógeno, sino porque tu respuesta inmune, como ya está con una memoria, reacciona de forma más intensa para tratar de evitar que te compliques, y pues la respuesta de citoquinas es lo que te va a venir matando al final de cuentas, ¿no? Entonces, esto de la reinfección, pues hay que verlo, el tiempo nos los dirá. También de cuánto tiempo nos queda inmunidad, se hablaba de 1 año, posteriormente 6 meses y ahora están con que 3 meses.
Entonces está bien cabrón esto, ¿no? Porque pues no te asegura que ya vas a quedar inmune. A los que ya les dio, creo que a varios de aquí ya les dio, ni se confíen, hijos, porque ustedes, hasta no demostrar lo contrario, ya dejan de ser inmunes y hay que cuidarse como si no se hubieran infectado. Y si es verdad esto de que da forma más severa, aguas. Y pues es lo que hace especial al COVID, que es nuevo principalmente, que no hay un tratamiento, hay muchas probabilidades de tratamiento, pero ningún. Ya me voy a apurar porque esta madre ya me está cayendo gorda. Bueno, ya no sé en qué me quedé, pero el caso es que el virus es nuevo, no sabemos nada. Estas son las vacunas que ahorita están en desarrollo a todo nivel mundial. Cuando tenía esta diapositiva, ya no encontré la más actual, esta es de la OMS. Estaban en fase 1 y algunos en fase 2, pero ahorita ya hay 3 vacunas que están en fase 3, que es ya la última fase, que la prueben en volúmenes grandes de seres humanos. Es la de Oxford, que es en Inglaterra, es la de AstraZeneca, y que creo que esa se está haciendo en Francia, y la Moderna. ¿Sí? Entonces son las que están en fase 3 y son las más prometedoras a salir. Si somos optimistas, probablemente salgan en enero. ¿Y cuánto tiempo va a ser la inmunidad? De lo que estamos estudiando. Algunos hablan que cada 3 meses nos vamos a tener que estar vacunando, otros que cada mes, y pues vamos a ir viendo cómo evoluciona. Ni una vacuna había salido tan rápido, esperemos que esta sí salga en enero, todas tardan mínimo 2 años, y pues es lo que nos tiene de esperanzas, porque todo lo demás no es muy prometedor. ¿Va a seguir existiendo la enfermedad? Por supuesto que sí, porque cuánta gente hay que no se vacuna de influenza que porque te da una gripa muy fuerte. Pues no sé por qué no prefiere una gripa fuerte que estar en terapia intensiva con esa diarrea horrible, ¿no? Pero bueno, entonces la del COVID va a pasar lo mismo, ¿no? Hay gente que no cree, que nos quiere controlar el gobierno, o sea, puras tonterías, ¿no? Sandeces. Y pues, ¿qué nos queda entonces? Prevenir. La prevención, esto pues no se alcanza a leer abajo, pero básicamente lo que nosotros tenemos que memorizarnos. Ya hay cursos, yo quiero pensar que muchos ya lo tomaron. Zona verde pues es andar ahí nomás en el hospital, zona amarilla podría ser consulta o algo así, y la zona roja pues ya en el área de COVID como tal, ¿no? Entonces, si nosotros no nos protegemos, pues no tenemos por qué contagiarnos. La mayoría de los que han estado infectados en el hospital, porque yo tengo registro de todos, han sido personas que no están en COVID. Los que se han infectado de forma grave, casi todos han estado en COVID. Pues obviamente la carga viral no es lo mismo un paciente intubado que agarrarlo en la calle. Pero yo creo que han sido mayormente los no COVID porque no tienen el cuidado adecuado para ponérselo. Y no solo es ponerse bien el equipo, sino también quitárselo de forma adecuada. Tú puedes hacer todo bien y si no te lo quitas bien, ahí es donde puedes infectar. Puedes hacer 99 cosas bien y una que hagas mal, es cuando podemos valer cacahuate, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vive en las superficies? No es tan común que en una superficie se pegue, pues al menos que las ande chupando o la toques y te chupes la mano, pues está canijo. Pero pues aquí más o menos para que tengan una idea, si compran un libro, yo los recomiendo que lo dejen ahí una semana aislado. Y pues más o menos esto es lo que dura. Lo que más lo mata es el jabón. Acuérdense que es un virus liposoluble, entonces el jabón 30 segundos, lavarse las manos hasta que no sangre,
uñas cortas, siempre las traigo cortas porque por pediatría, pero uñas cortas, las que les gustan las uñas, ahorita no es momento del glamour, solo en la cara, bueno, ni en la cara, nomás en los ojos. Y pues es lo que viven. Las conclusiones en pediatría específicamente, pues afortunadamente es poco común, cursan normalmente con algo leve y tienen un mejor pronóstico muchísimo más alto, de un 98% que un adulto. Nada más hay que tenerle miedo a estos dos síndromes que les comenté o que estén en forma mixta, pues aguas, ¿no? Y pues que no se nos olvide esto. ¿Qué es lo que debemos de usar? Cubrebocas, sana distancia. El cubrebocas sirve si el enfermo lo usa y sirve mucho más, menos del 1% te contagia si los dos lo traen. La sana distancia mínimo es 1,5 metros, pero 2 es lo ideal. Y pues el lavado de manos, no hay más que protegernos. Ya hay que evitar lugares cerrados, no es lo mismo que tú convivas en la playa a que tú convivas en un bar cerrado. Y el contacto cercano, y pues obviamente entre más gente haya, más probabilidades hay de que te contagies. En el súper yo les recomiendo ir a las 7 de la mañana, estás solo, y pues con tu protección de vida pues. Entonces el triángulo, que no se nos debe olvidar, distancia, protección y lavado de manos. Eso es lo único que nos puede salvar de contraer COVID, no importa dónde nos expongamos. Puntos claves para recordar, pues es un virus respiratorio básicamente agudo que puede afectar todos los aparatos y sistemas. Es altamente contagioso, 5 veces más contagioso que cualquier otro virus. Y la vía de entrada es por mucosas, que básicamente son conjuntiva, nariz y boca. Respecto a la mucosa vaginal o el semen, se ha visto que hay hallazgos de virus en el semen de los hombres. Digo, es importante porque pues, hay gente que se separa de su pareja y me han preguntado, oye, ¿puedo tener relaciones con cubrebocas o cosas así? Pues son preguntas que me han hecho reales o que supongo que algunos pacientes van a preguntar. Pues en teoría no se ha visto igual que lo de las heces, que sea contagioso y pues obviamente es un riesgo alto. Casi te dicen que sí te vas a contagiar con la actividad sexual, pero es por el contacto de los besos, pero si usan cubrebocas en teoría no tendrían un riesgo elevado de contagiarse. Eso nomás se los dejo ahí como dato curioso, ¿no? Y pues no hay terapias específicas, no hay tratamientos preventivos más que lo que ya les comentaba, y pues no hay una vacuna. La inmunización en masas, ¿cómo le dicen? De rebaño, decían, pues cuando haya inmunización de rebaño, entre más se contagien va a mejorar. Pues tiene que haber más del 80% de la población contagiada. Yo el otro día estaba viendo las estadísticas y dije, exagerando, porque cada persona que está registrada haya contagiado a 20 que no estén registrados. Eso es una exageración, ¿no? No tenemos más que el 1% de la población de Mazatlán contagiados, entonces de aquí a que una inmunización de rebaño por contagio, pues no, o sea, la única inmunidad de rebaño que puede haber es una vacuna, es la única. Y pues los niños tienen mejor pronóstico que los adultos. Básicamente es todo. Sí, pues traté de resumirlo, pero es un tema súper interesante, muy nuevo, muy cambiante. Y pues esto aplica perfectamente en el COVID. Si el plan no está funcionando, cambia el plan, pero la meta nunca, ¿no? Que no se nos mueran, que no queden con complicaciones y pues que no se nos infecten tantos. ¿Dudas, jóvenes? Traté de ser muy concisa, yo sé que me alargué mucho, pero pues había mucho que decir, por eso les acabo de hacer la neta. Aparte de toda la información que uno tiene que leer para hacer 50 diapositivas normales, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, en cada diapositiva, no sé si vieron que tenía de dónde lo saqué, por si gustan leer los artículos directos y se informen un poquito más a fondo. ¿Dudas? A ver, me voy a meter al chat. Excelente presentación, concuerdo, siempre triunfando como siempre. Se las puedo pasar, pero la verdad yo creo que esta presentación en un mes va a ser obsoleta. Entonces, pues se las puedo pasar, pero pues no le veo mucho caso porque pues la explicación de la fisiopatología esa sí no va a cambiar. Traté de explicarla. Le puse todo lo que les mencioné yo, lo puse abajo por si me la pedía alguno, pues ustedes entiendan a qué me refería cada cosa. Sin miedo al éxito, papá. Ustedes confiados y seguros. ¿Sale? La ciencia nos da seguridad. Espero que les haya gustado. Les digo que fue una grata sorpresa estar en clases con ustedes. Y no sé si hubiera sido igual en persona, pero me da gusto que haya sido por Zoom. Vamos a hacer
a la vacuna de influenza dio Guillain-Barré. Hay todavía casos, pero es un porcentaje muy bajo y volvemos a lo mismo, riesgo-beneficio. Si yo me voy a morir de un SDR, pues mejor que me dé Guillain-Barré, que tengo más posibilidades de no morirme y hay rehabilitación. Doctora, pero en esos casos yo tenía entendido, bueno, en los que yo analicé, era que eran personas que ya estaban predispuestas a que después de cierta infección viral, ellos ya iban a desarrollar Guillain-Barré. Entonces, si Sí, no en les ponías efecto, la pero vacuna y les daba de influenza, les iba a dar Guillain-Barré, o si agarraban otro virus X, les podía dar Guillain-Barré. pues como no podemos saber quiénes tienen predisposición genética, pues lo toman como así, pero ustedes preguntan, a mí se me hace impresionante que médicos no se pongan la vacuna, que enfermería pues ahora te la puedo pasar un poquito más, ¿no? Pero tampoco se me hace justificable porque tienen conocimiento de lo que ven a los pacientes morirse, güey, o sea, no sé de la vacuna del COVID cuántos vaya a dar, pero esta enfermedad ha sido atroz. Para mí esta cosa ha sido como el otro mundo, una pinche pesadilla cabrona, o sea, de que no puedo creer que exista, que nos esté tocando vivir algo tan espantoso como esto, o sea, se me hace impresionante y pues de verdad que estaba viendo unas fotos de carnaval y dije, no mames, era feliz y neta que no lo sabíamos cuando estaba, no mames, qué pinche gentío quejándote, y ya lo quisiera ahorita quejarme. Y lo único chido es que sí no voy a tener que saludar de beso porque la neta no son muy afecta a tocar a gente extraña. Y en el pinche sindicato todo el mundo te quiere saludar. Entonces es lo único bueno del COVID.